Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la maestra responsable de la materia de programación 1, que es la asignatura que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar? Elementos y características de la programación orientada a objetos, introducción a Microsoft.NET, lenguaje C#, programación C# y algunas herramientas web que estoy segura que les van a servir de mucho. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo general de la asignatura? Identificar los elementos de la tecnología .NET y las características del lenguaje de programación de C# para diseñar programas a través de mecanismos de programación orientada a objetos. El tema número 1, que son los elementos y características de la programación orientada a objetos. Bueno, primero vamos a ver qué es programación. Yo sé que aquí ya tengo grandes programadores, ya me han estado enviando algunos programas, pero algunos todavía van empezando. Entonces, vamos a ver qué es esto de programación, qué es este famoso paradigma. Son videos muy cortitos, digo, al final sí me voy a extender en uno, sobre todo ya en el lenguaje de programación, que es lo que más les cuesta. En estos son nada más como para tener conocimiento del entorno o de lo que es programación y los vamos a platicar bien rápido. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya me gusta porque lo hace con términos muy coloquiales y muy simples. Entonces, una programación estructurada no es que sea mala o que sea antigua o que simplemente así se comenzó a programar. ¿Cuál es lo que debemos de comprender
¿Para qué nos sirve? Nos sirve para programas muy sencillos, no fáciles, muy sencillos, porque y viene de manera secuencial, así es como se va ejecutando. Se va ejecutando, se podría decir línea por línea, de manera secuencial. Es como si fuera un listado de instrucciones y así se va, así como lo va leyendo, lo va a ir ejecutando. Entonces, esa es la programación estructurada. Pros y contras, bueno, los pros es muy fácil seguir, entender el hilo, ¿por qué? Porque va de manera secuencial. ¿Cuáles son las desventajas? Que es muy difícil adaptarlo si de repente ese programa hubo consideraciones que no tomé en un inicio y que al momento, que siempre pasa, que al momento de ir desarrollando el programa necesito o requiero alguna otra función o me doy cuenta que tengo que anexar una validación, es muy difícil que se adapte o que se acople a lo que tenías estructurado en un inicio. Es decir, tú lo diseñaste para esto y es lo que puedes resolver. La programación orientada a objetos sí te permite, es más fácil, aunque en un inicio te cueste un poquito más de entender un programa ya realizado. Ah, bueno, mira, si aquí estamos declarando una clase, ok, yo puedo agregar un método o puedo declarar un objeto, puedo mandar llamar una función. Entonces, es más fácil que se adapte. Y ya una vez dominado esto, es más sencillo que me ayude a resolver alguna problemática. Si necesito cambiar totalmente o validar consideraciones que no tenían un inicio, que desconocía, que hasta el momento de ir desarrollando me apareció, híjole, no consideré esta variable, no consideré que tengo que revisar el contador. Entonces, esas cosas son más fáciles de adaptarlas. En la programación estructurada a veces es más fácil, ¿sabes qué? Hay que empezar de nuevo. Entonces, eso sí es más tardado. En un ejemplo, supongamos, ya en la programación orientada a objetos, imagínense que ustedes van a diseñar, vamos a ver esta analogía, que ustedes van a tejer o elaborar a confeccionar un suéter. Ok, yo les doy, en programación estructurada, yo les doy todas las indicaciones, la programación, para hacerlo de 32 pulgadas, de 80, el extra small, ¿no? El extra chico lo van a hacer. Ok, ¿sabes qué? Sí, maestra, pero yo necesito, a mí ya no me sirve porque ese ya lo hice para una persona, pero llegó otra persona que quiere ese mismo suéter, pero lo quieren extra largo. Ah, mira, entonces diseña otra vez, te voy a pasar ahora todo el instructivo que tienes que hacer para que confeccionado tu suéter quede de extra largo. Entonces, por cada uno, yo tendría que pasarte un instructivo o un programa nuevo. Esa es la programación estructurada. Yo tengo que hacer un programa para el extra chico, un programa para el chico, un programa para el mediano, un programa para el largo, un programa para el extra largo y un programa para el extra largo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto es viéndolo como programación estructurada, esa es la analogía. Cuando utilizo la programación orientada a objetos, ustedes me han dicho, o en su respuesta, es que la clase es una plantilla, exactamente. La plantilla donde yo puedo agregar que diferentes objetos y mandar llamar diferentes métodos. Entonces, en mi analogía, ustedes, yo les voy a entregar, en lugar de entregarles un programa para cada talla, ¿qué voy a hacer? Estas son las partes, esta es tu clase suéter. Aquí está tu plantilla. Tú verás si lo necesitas más pequeño, más grande. No. Eso ya tú lo decides. Puedes hacer un objeto para pequeño, un objeto para extra pequeño, un objeto para mediano, un objeto para largo, un objeto para extra largo y un objeto para extra largo. Pero tu plantilla va a ser lo mismo. Todos tus suéteres van a llevar exactamente lo mismo. Entonces, hacer la programación orientada a objetos es hacer esto, es hacer una plantilla.
Aquí es donde ya viene la herencia, el polimorfismo, todas esas características que ahorita vamos a revisar. ¿Por qué? Porque está reutilizando código. Entonces, yo cuando hago una programación estructurada, híjole, necesito otra vez hacer este mismo procedimiento que hice acá arriba. ¿Qué crees? Te toca, declararla abajo igual. En la programación orientada a objetos, no, ¿sabes qué? Únicamente voy a mandar llamar ese método. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia en programación estructurada y programación orientada a objetos. Y exclusivamente lo vemos Los así. juegos nos ayudan a entenderlo mejor, así que ¿por qué no? Programación orientada a objetos. Así es. Objetos. Esto es una forma de programar. Es un estilo. Es una religión. This is the way. Pero ya un poco más serio. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué rayos es esto? Ayuda. Ya no quiero estudiar programación. Puede que en tu clase te explicaron y te hayas quedado con la idea de que tienes algo aquí, que lo controlas acá y también lo puedes llamar por aquí. Y bueno, déjame decirte que sí. Si eres de los que está acostumbrado a escribir tu código de arriba para abajo, abre un poco más tu mente. Aquí puedes programar un objeto y sus acciones. Incluso poner esa acción a otro objeto. Lo sé. Suena algo complejo, pero tranquilo. Trataremos de explicarlo de una manera más visual. Antes de empezar, tienes que entender qué es una clase. Una clase es donde tendrás los atributos y métodos de tu objeto que quieres crear. Una clase es tu molde. Es tu plantilla donde puedes sacar muchos objetos con las mismas características. Por ejemplo, autos, aviones, bicicletas, lápices. Cada uno de esos objetos tienen atributos, que son las características de los objetos, y métodos, que son sus acciones. Vamos a crear un cubo de Minecraft. Este cubo sin vida y sin color será tu clase, con la cual crearemos los cubos de Minecraft. Es tu plantilla. En esa clase cubo ponemos como atributo nombre, textura y dimensión. Esto es solo un ejemplo, no te estoy diciendo que así está programado exactamente en Minecraft, no soy Notch. Bien, ya que tenemos esta clase con sus atributos generales, de aquí podemos crear muchos objetos diferentes. Podemos crear un bloque de TNT, un bloque de agua, de tierra. Veamos el bloque de TNT. Tenemos la plantilla, llenamos sus atributos y hagamos sus métodos, que son las acciones que puede hacer este bloque. Y ya saben qué hace este bloque en especial, ¿verdad? Ahora de esa misma plantilla podemos crear el bloque de agua. Y en los métodos para el bloque de agua es que se expanda. ¿Nos estamos entendiendo? ¿O aún no? Hagamos una interacción. Creamos a Mike. Por ende, necesitamos la clase personaje. Un personaje tiene como atributos nombre, skin y la vida. Lo repito, no soy Notch. Bueno, Minecraft originalmente es hecho en Java, así que una vez que tengamos al personaje, podemos hacer en los métodos del TNT que cuando explote le haga daño a los personajes y... Hagamos un ejemplo aún más visual. Tenemos el molde de una espada, que es tu clase. Las espadas tienen como atributos su nombre, su daño y su textura. Y los métodos son sus acciones. Todas las espadas pueden hacer daño y bien de esta clase. Podemos hacer el objeto espada de diamante, de piedra, de madera y todo con la misma clase. Ya que todas tienen los mismos atributos, pero diferentes datos. La de la piedra tiene su propia textura, la de madera igual, pero todo con la misma base. La diferencia en los métodos, por ejemplo, en un caso de que queramos hacer una espada de fuego, a esa espada le añadimos un método personalizado donde quemará, a una de hielo tendrá un método donde congelará y todo hecho con su mismo molde. Muy bien, este es el inicio de tu pequeño programador interior. La programación orientada a objetos es un mundo de muchas cosas nuevas. Esto solo fue un ejemplo pequeño de lo grande que se viene, ya que para hacer esto mejor nos falta entender herencia, polimorfismo, encapsulamiento y muchos videos de 2 minutos que ya... Bueno, ya saben dónde encontrar videos de 2 minutos. Ventajas de la programación orientada a objetos. La reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se puede usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Manejabilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma más sencilla.
Lo que les decía es más fácil que se adecue este programa que estoy diseñando en programación orientada a objetos si si mis requerimientos o necesidades cambian durante el programa o necesito algo más, es más fácil hacerlo mediante programación orientada a objetos. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. La programación orientada a objetos presenta también algunas desventajas. Claro, todo en esta medida tiene lo bueno y lo malo. Cambio en la forma de pensar de la programación tradicional a la orientada a objetos. Cuando alguien ya está muy acostumbrado a trabajar como programación estructurada, que es la tradicional, no que se le complique, simplemente de repente, como toda la vida estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, a cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de ver o realizar las cosas totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, solo es cuestión de adaptación, ¿no? Pero en ese es un proceso que se tiene que llevar. La ejecución de programas orientados a objetos es más lenta. Sí, acuérdense, de la secuencial, pues bueno, es un listado. En la programación orientada a objetos estamos siguiendo que las indicaciones o los llamados a funciones, a los métodos. La necesidad de utilizar bibliotecas de clases obliga a su aprendizaje y entrenamiento. Hay que estudiarle más. Introducción a Microsoft.NET. ¿Qué es el .NET? Que de hecho esa es una de sus primeras actividades, instalarlo. Y bueno, el .NET Framework es un componente de software que puede ser añadido al sistema operativo de Windows. También provee la ejecución de los programas, son tres. Tenemos en verde lo que es el conjunto de lenguajes de programación, como Visual Basic, C++, C Sharp, J Sharp, etc. Y tenemos el Common Language Specification, que es el CLS. Después todo lo que es azul son el BCL, que es la biblioteca de clase base. Y después en este medio verde, azul, no sé qué es la verdad, bueno, azul imposible, el Common Language Routine, que es el CLR. Estos son los tres componentes que forman el framework de .NET. Y para desarrollar y enfatizar un poco más, el CLR es el más importante, ya que es el verdadero núcleo del .NET Framework. Y la explicación es que es un entorno de ejecución en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando así el conjunto de servicios del sistema operativo. Estas aplicaciones desarrolladas no son las que nosotros estamos desarrollando, sino que son las que están cargadas en este framework. Y bueno, gracias a eso permite luego integrar proyectos en distintos lenguajes. Este CLR, que es el entorno común de ejecución, compila el código de fuente de cualquiera de los lenguajes soportados por el .NET. Framework en un código intermedio conocido como Common Intermediate Language, que es CIL, que es el lenguaje de programación legible por los humanos. Entonces, este CIL, que pasamos a la próxima diapositiva, es un lenguaje de ensamblador orientado a objetos y basado en pilas. Es un lenguaje ensamblador, para los que no están muy familiarizados con el concepto, es un lenguaje de programación de bajo nivel para los que son computadores, microprocesadores, microcontroladores y demás circuitos integrados, y está representado a través de los números binarios que son el 0 y el 1. Volviendo un poco, este SIL es un conjunto de instrucciones que puede ser ejecutado en cualquier computadora. Algunas de las características que componen el SIL son la parte de conversión de tipos, carga y almacenamiento, no sé, manejo de excepciones, operadores de pila, push pub, etcétera. Yo para que tengan una idea más o menos de cuáles son este conjunto de instrucciones.
En el gráfico más o menos se muestra como al principio tenemos los diferentes tipos de lenguaje, que puede ser Visual Basic, C Sharp, C++, any other, cualquier otro. Al momento de compilarlo, lo transforma, bueno, en este código intermedio, y después pasa al CLR, que es este entorno de desarrollo, que lo que hace es, con este Just in Time Compilation, que es el JIT, pasa ese código intermedio a código nativo de máquina, y luego al sistema operativo. Y bueno, lo importante, el detalle está en que este Just in Time Compilation, en el momento de pasar ese código al código máquina, por decirlo, se ejecuta en la plataforma de cliente independientemente del hardware, y yo creo que esto es lo que da la característica de que sea multiplataforma, todos los lenguajes que estén comprendidos en lo que es el .NET Framework. Y un detalle importante es que en el IL Code, en la parte del Intermediate Language, se da el NGen, que es un generador de imágenes nativas, que lo que hace es producir una imagen binaria nativa para el entorno actual, evitando así la sobrecarga del JIT, del Just in Time Compilation, favoreciendo la portabilidad. Y bueno, en el caso de que este NGen no sea compatible con el entorno, ahí sí, bueno, Net Framework pone en funcionamiento lo que es el Just in Time. Después, bueno, volviendo un poco a lo que era el CLR, una vez que está listo para compilarse, se basa en las especificaciones del CLS, que determinan las reglas necesarias para crear el código. El CLS, que lo teníamos más arriba, perdón si los mareé un poco, es esto que tenemos acá, que es un conjunto de características de lenguaje básicas requeridas por la mayoría de las aplicaciones, como por ejemplo la visibilidad, las palabras clave, exclusividad, sobrecarga, herencia, etcétera, y un montón más. Entonces, después de que pasó, que se compila basándose en el CLS, pasa en Just in Time, lo pasa al código máquina y ahí lo pasa al sistema operativo, y bueno, como decía, es independientemente del hardware del cliente. Y bueno, vimos ya el componente de que es el CLR, todo lo que integra el CLR, vimos también, bueno, la verdad que el otro componente, que es el tema del conjunto del lenguaje de programación, no hay mucho que ver. Y después el otro componente, que es el BSL, que es la biblioteca de clase base, que acá está. Tenemos lo que es, por así decir, es la que maneja la mayoría de las operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de aplicaciones, como por ejemplo el cifrado de datos, transmisión y recepción de datos por distintos medios, como este puede ser XML, que tenemos acá al lado .NET. Después tenemos, por ejemplo, administración de componentes web, que corre tanto en el servidor como en el cliente, como ACPNet. Bueno, formularios para Windows, tenemos operaciones aritméticas, tenemos un montón de cosas. Y eso es básicamente el otro componente importante del Net Framework. Así que, bueno, y esto que por ejemplo dice manejo de hilos, verificado de tipo, son las características que componen al CLR. Bueno, como muchos saben, por ejemplo, la parte del motor de depuración permite hacer un seguimiento de la ejecución del código aun cuando se utilicen lenguajes distintos. El recolector de basura elimina de memoria los objetos no utilizados automáticamente. Y bueno, así la verdad, por ejemplo, el compilador de Intermediate. Bueno, esto es nada más para entender un poco lo que es el .NET Framework, que ya debieron de haberlo descargado y después bajar su Visual Basic, ¿verdad? Para poder empezar a practicar programación o para que puedan empezar a programar. ¿En qué sí me quiero enfocar un poquito más para que me vaya en el que estamos? Vamos a ver esto en general y ahorita quiero que veamos ejemplos que les van a servir para desarrollar los ejercicios que piden en la plataforma, que es lo que más me interesa. C# es el lenguaje de programación basado en objetos y con seguridad de tipos, que permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en ecosistemas. Tiene sus raíces en la familia del lenguaje C. Así es, hablo de C, C++ y C#. C# tiene sus orígenes en la familia del lenguaje C, y su primera versión, tal y como explica Microsoft, se parecía mucho a Java. De hecho, se creó con el fin de una alternativa viable en este Windows. Muchas de sus características fueron evolucionando y mejorando hasta llegar
llegar a la versión actual. Por ejemplo, ahora el lenguaje de C# admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo, y facilita el desarrollo de componentes de software mediante varias construcciones del lenguaje innovadoras. Y si estás buscando una plataforma para iniciar en tu camino de la programación o reforzar tu conocimiento, te vengo a hablar de Albura Latam, una plataforma de cursos online 100% en español, con cursos enfocados en la programación front-end como HTML, CSS y JavaScript, innovación y gestión y data science. Verás una calidad increíble ya que se enfoca en la calidad en lugar de la cantidad y con un valor muy accesible. Y con nuestro promo code de $19.90 para $15.90 es para $26.90 orientado a objetos, manejar GitHubs, JavaScript desde cero o especializar. Si obtienes cualquier desarrollador la escritura del código, sistema de tipo unificado permitiendo realizar operaciones comunes y que los valores de todos los tipos se puedan almacenar, transportar y utilizar de manera coherente. Orientación a componentes. Hemos dicho que C# es un lenguaje orientado a objetos, pero también a componentes porque permite definir propiedades sin necesidad de crear métodos o usar eventos sin tratar con punteros a funciones. Todos los compiladores de C# tienen un mínimo de biblioteca de clase disponible para usar. Integración con otros lenguajes. Multihilo. En C# puedes dividir el código en múltiples hilos de ejecución, trabajar en paralelo y sincronizarlos al final. Las acciones asincrónicas proporcionan la sintaxis para crear sistemas distribuidos. C# tiene un sistema de tipos unificados. Todos los tipos de C#, incluidos los primitivos como int y double, se heredan de un único tipo de objeto raíz. Todos los tipos son comunes. Los valores de cualquier tipo se pueden almacenar, transportar y operar de forma coherente. Además, C# admite tantos tipos de referencia definidos por el usuario como tipos de valor. C# permite la asignación dinámica de objetos y el almacenamiento en línea de estructuras ligeras. Te acompaño en tener tu primer Hola Mundo de C#. El programa Hola Mundo empieza con una directiva using, que hace referencia al espacio de nombres. Los espacios de nombres proporcionan un método jerárquico para organizar las bibliotecas y los programas de C#. Los espacios de nombres contienen tipos y otros espacios de nombres. Por ejemplo, el espacio nombre system contiene varios tipos, como la clase console a la que se hace referencia en el programa, y otros espacios de nombres. Debido a la directiva using, puede utilizar el programa console write_line como abreviatura de System Console write_line y así poder imprimir tu Hola Mundo. En C# puedes utilizar muchísimos entornos de desarrollo y muchos proyectos. Dos de ellos son Unity. Es un programa para crear videojuegos últimamente por todas las posibilidades que tiene. Su fama la tiene porque su motor es multiplataforma, por lo que permite exportar los videojuegos a ordenadores, dispositivos móviles con sus lenguajes, dentro de las cuales está C# y la vieja confiable Microsoft Visual Studio. Es un entorno de desarrollo de software para sistemas operativos Windows. Microsoft del estándar internacional Common Language Infrastructure CLI. CLI es para crear entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes y las bibliotecas Excelente, un poco, ¿verdad? Visual Basic, C++ o cualquiera de los más de 20 lenguajes compatibles con CTS. Un solo ensamblado puede contener varios módulos escritos en diferentes lenguajes .NET y los tipos se pueden hacer referencia mutuamente igual que si estuvieran escritos en el mismo lenguaje. Los programas de C# pueden almacenar en varios archivos de origen. Cuando se compila un programa de C#, todos los archivos de origen se procesan juntos y se puede hacer una referencia entre sí de manera libre. Conceptualmente, es como si todos los archivos de origen estuvieran concatenados en un archivo de gran tamaño antes de que se procesen. Ahora, ya sabes que Ok. ¿sí? Eso es nada más para hacer una introducción a lo que es el lenguaje.
cadenas, leer cadenas de texto, introducir cadenas de texto. Que ya es aplicado, más que empezar a ver, me gustaría que lo revisaran aplicado y sobre todo en el manejo de cadena, porque es parte de los ejercicios que les piden su plataforma. Ya tengo por aquí los videos listos. Una variable de tipo string llamada cadena. Y le vamos a asignar Como que se reinicia, ¿verdad? Ahí está. Monterrey. Ok, y ahí tenemos nuestra cadena. Voy a mandarla a imprimir. Ok. Vamos a compilar y correr nuestro programa. Y ahí está nuestra cadena. Vamos a comentar esta para que nos haga ruido. Ahora, las cadenas, realmente tenemos un arreglo, es un arreglo de caracteres, o lo podemos ver como un arreglo de caracteres. Un string es un arreglo de caracteres. Todo arreglo en C# comienza desde el índice 0, por lo que aquí estamos en la posición 0. Luego posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, y así hasta llegar a la longitud de la cadena. Entonces, si nosotros queremos imprimir Puebla solamente, necesitamos obtener el substring que nos muestra o nos imprima Puebla. Los strings tienen una función llamada substring. Entonces vamos a tomar de cadena un substring. Y nos dice que va a recibir el índice con mir. O sacar la palabra Puebla. Nos vamos a posicionar. En este caso comienza en el 0. Entonces le vamos a decir que no 0. Y lo vamos a asignar a otra variable de tipo string, pero llamada subcadena. La diferencia. Y esa la vamos a mandar a imprimir nuevamente. Voy a dar un espacio para que sea notorio el resultado. Entonces vamos a... Ahí está. Son dos cadenas. Estamos empezando del índice 0. Pero no es muy notorio. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a partir de Guadalajara. Vamos a contar los índices. 0, Siempre 1, desde el 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le vamos a decir a nuestro substring que va a comenzar desde la posición número 7 para que comience a imprimir desde Guadalajara. Corremos y ahí tenemos el resultado. La primera cadena, que es toda, nos empieza a imprimir desde Puebla, y la segunda
Les voy a dejar de todas maneras estos enlaces para que, y digo, están en la presentación, porque les tienen algunos ejercicios de cadenas. Hay otros ejercicios que habla de archivos. Les dice que tienen que generar archivos y que tienen que escribir dentro de estos. Creo que es más, que nos puede llegar a confundir un poquito más. Entonces, vamos a ver. Stream comienza a imprimir desde la posición número 7, que es donde Lo que es crear, leer y escribir archivos de texto. Bien, pues ya tengo aquí abierto. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería system.io. Una vez que importamos esa librería, nos vamos aquí a nuestra función principal y vamos a crear un objeto de tipo TextWriter. Va a ser igual a new stream, el nombre de el archivo. Esto es para crear un texto.txt. Así se va a llamar mi archivo que va a crear. Esta va a ser la parte de la creación del archivo. Bien, pues ahora voy a pedir desde consola el texto. Vamos a ponerle. Va a ser igual. Aquí voy a agregar un mensaje. Console.writeLine. Ingresa el texto que quieres. De igual forma, voy a dejar el Agregar. texto o el título para que lo puedan revisar con calma, porque de verdad les va a servir para los ejercicios. Al archivo. Bien, una vez que ya solicité el texto, este va a ser el primer texto con el que va a crear ese archivo por default, digámoslo así. Ahora vamos a hacer uso de la función de archivo.writeLine y dentro vamos a poner el texto. Una vez que ya escribimos el texto, solo nos falta cerrar el archivo. Y listo, con esto ya estaremos creando. Los va a crear en nuestra carpeta donde está nuestro proyecto. Si quisiéramos guardar el archivo en una ubicación específica, tendríamos que poner aquí la ruta donde queremos que se agregue ese archivo. Vamos a ejecutarlo para probar. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Hola, nuevo mundo. Que no falle nuevo mundo. Listo. Vamos aquí a nuestra ruta, que fue la que yo puse donde quise crear el archivo, que fue C usuarios Luis, documentos Luis. Y aquí tenemos el archivo que nos creó, un archivo de tipo TXT. Hola, nuevo mundo. Bien. Stream Reader. Y entre paréntesis va a ir aquí la ruta
de donde estamos leyendo el documento. Entonces voy a copiar esta misma ruta, la voy a pegar aquí. Vean cómo marca aquí el path, y en este caso es el path también. Una vez que ya tengo el path de donde proviene ese archivo, vamos a hacer un console.writeLine, y aquí voy a poner leer archivo.readToEnd. Esto lo que va a hacer es, va a ir leyendo ese archivo y lo que vaya encontrando lo va a ir imprimiendo en nuestra consola. Entonces, una vez que ya terminamos de leer, a mi objeto leer archivo tengo que hacerle un .close, y vamos a ver qué sucede. Si yo vuelvo a ejecutar este programa, como estoy creando nuevamente un archivo, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir mi archivo que ya existía. Entonces este documento de aquí ya no va a tener hola nuevo mundo, va a tener lo que ahora yo escriba en la consola. Vamos a ejecutarlo. Hola programadores. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Y vean, una vez que escribí el texto que quiero ingresar al archivo, con el que creé el archivo, después ya me hizo la lectura de hola programadores. Y ahí termina mi programa. Ahora vamos a ver ese documento. Vean cómo aquí en mi carpeta solamente tengo un documento que se llama archivo y es .txt. Quiere decir que me reemplazó el anterior que existía y me agregó este nuevo, que guardó hola programadores 1. Esto es parte de trabajar con archivos. Algunas de las herramientas web es un compilador en línea. Digo, les sirve para cosas muy sencillas, porque realmente sí necesitarán instalar el Visual Basic, pero bueno, si quieren compilar y ejecutar programas online, tienen el paisa.io, donde les permite desde cualquier tipo de lenguaje de programación. Y la otra es una guía de programación que viene en la página de Microsoft para C#. Entonces, porque de repente no tenemos tiempo de estar revisando los videos, que la verdad es que estos son muy buenos porque sí son, he visto videos de 1 hora, de hora y media, que realmente se me hace muy pesado compartirles esos videos, porque sé que no, o sea, su tiempo es valiosísimo. Entonces, estos ejemplos, la verdad es que estuve rato buscándolos y no pasan de 10 minutos, son de 9 minutos, donde se explica así en concreto lo que es crear, leer y escribir en un archivo. Pero bueno, si quieren revisar, está en la página de Microsoft, viene una guía de programación de C#, donde aquí te dice escritura de cadenas, anexión de texto a un archivo existente. Entonces, aquí también se pueden apoyar. Y bueno, ya saben que mi nombre es Rosario Ferrer, y yo estoy a cargo de la materia. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, a través de la plataforma o mediante mi correo rferrer@unisam.edu.mx, estoy pendiente. Muchísimas gracias.